Buenos días, amigos de Diario Las Américas. En esta oportunidad tenemos el grandísimo placer de recibir la visita del alcalde mayor Antonio Ledesma. Bienvenido, alcalde. Muchas gracias, Elkin. Complacido de estar aquí en este diario que ha estado muy pendiente de la lucha por la libertad en Venezuela. Bueno, muchísimas gracias por la visita y comencemos. ¿Cómo escapa Antonio Ledesma, siendo custodiado por el SEBIN, con tantas alcabalas, tantos militares que estaban a favor de que usted estuviera dentro, pero por debajo había... Pero primero en un par de ruedas, porque había que jugársela, consciente de que se corría un gran riesgo de que la operación, llamémosla así, la operación de liberación fuera abortada, bien sea por los grupos de seguridad que estaban custodiándome en la residencia, o a lo largo de los 1.200 kilómetros que tuvimos que atravesar de día, de tarde, de noche, de madrugada, hasta que amanecí en los alrededores de la frontera con Colombia. Más que una fuga, fue una liberación, como he dicho. Y es la liberación de alguien que se sentía secuestrado, de alguien que ya tenía más de 1.000 días injustamente preso. Y es la decisión de alguien que consideró, después de discutirlo con mi propia conciencia, que podría ser más útil en el exilio para luchar por la libertad de Venezuela que quedándome o resignándome a seguir entre las cuatro paredes de mi apartamento, donde me tenían la casa por cárcel. ¿En algún momento tuvo miedo? ¿En algún momento de este camino de 29 alcabalas, tengo entendido? El miedo de perder la libertad te da coraje. Yo creo que el miedo es levantarte y pensar que vendrá otro día que te irá aplastando tu derecho humano de ser libre, de expresarte libremente, porque las pocas veces que me atreví a hacerlo, venían las reprimendas por parte del régimen. Cuando vi a conocer un video que se hizo viral por las redes el 31 de julio de este año, se aparecieron en la madrugada en mi residencia un pelotón del SEBIN que me llevaron empujones a la cárcel de Ramo Verde junto con Leopoldo. Y por eso creo que ese miedo lo transformamos en decoro, en dignidad y en valor para luchar por la libertad de Venezuela. El primer paso en el extranjero, cuando ya estabas en Colombia, que volteas y ves la frontera en Venezuela, ¿qué sentiste? Una convulsión que me sacudía el alma, porque eran sentimientos encontrados. El sentimiento de dejar la tierra que me parió, mi Venezuela querida, pero también sentirme otra vez libre en un territorio extranjero. Y luego vino la calma, como cuando sale el sol después de una tormenta, y esa calma, por supuesto, todavía lidiando con la nostalgia, con la melancolía, los recuerdos que te seguían pegados al cuerpo, a la memoria, cuando minutos atrás habías cruzado la frontera que separa el territorio de Venezuela con Colombia. Y ahora me siento sereno porque sé que hice lo correcto. He recibido muchas manifestaciones de solidaridad y de apoyo de los ciudadanos venezolanos, los que están allá en el país como los que están en el exilio. Ok, le recordamos a nuestros amigos de Diario Las Américas que pueden formular sus preguntas a través de nuestra cuenta de Facebook Live y en su oportunidad les estaremos leyendo al alcalde mayor sus inquietudes. Aquí en el exilio hay bastantes grupos políticos de oposición venezolana, pero que trabajan de manera dividida. Creo que una de las misiones que usted podría tener sería amalgamar esta fuerza que hay en cada uno de estos grupos. Sí, el poderío de la diáspora venezolana, de los desterrados, es inmenso. Y esa fuerza se hará sentir tanto y en cuanto luchemos con una unidad de propósito, con coherencia, con estrategia y por supuesto con una voluntad férrea puesta al servicio de un ideal supremo que es el de liberar a Venezuela. No puede haber otra aspiración, no podemos colocar por encima de Venezuela a ningún caudillo, ningún apetito personal, ningún proyecto grupalista. Y por eso mi mensaje esta tarde, cuando me reúna con los venezolanos que están aquí en el exilio, en la capital del exilio, que es Miami, hoy voy a estar a partir de las 4 de la tarde, aprovecho las redes
el Diario Las Américas, para invitar a la ciudadanía que me escucha. Voy a estar en la Universidad Internacional de Florida a las 4 de la tarde en la calle 8. Ok, así. Allí están abiertas las puertas. Eso es una conferencia pública para todo aquel que quiera asistir, ¿cierto? Correcto. Ok. En este momento usted estuvo ya con Almagro, ¿verdad? Tuvo unas reuniones. ¿Cuál es el resultado de este primer contacto con el secretario de la OEA? Fue una reunión de trabajo con el secretario general de la OEA y su equipo por más de 2 horas y luego 1 hora y media de intercambio de impresiones con 11 embajadores, fundamentalmente embajadores de los países que forman parte del Grupo de Lima. Las conclusiones es continuar pendientes de la crisis que vive Venezuela en esta coyuntura, que la OEA siga insistiendo en la necesidad de hacer respetar los preceptos constitucionales. En tercer lugar, que se continúe elaborando el expediente, recabando los testimonios de quienes han sido víctimas de violaciones de sus derechos humanos, para que ese expediente termine en manos del Tribunal Penal Internacional de La Haya. Ok, allí en La Haya han llegado ya varias denuncias, la de Tamara Suju, ahora la del TCJ, ha habido otras denuncias particulares. ¿Piensan hacer una denuncia global sumando todos estos casos que ya están en la Corte Penal? Como usted ha citado, ha habido la denuncia que formuló Tamara Suju, la denuncia que formuló la propia Lilian Tintori, la denuncia que formuló en su oportunidad el doctor Diego Barria, pero creo que lo que va a redondear el expediente es esta experticia, esta investigación que promueve institucionalmente la Organización de Estados Americanos. ¿Se ha comunicado el gobierno de los Estados Unidos directamente con usted para plantear algún tipo de reunión? Hemos tenido contacto, sí, con el gobierno de España, con el gobierno de Colombia y con otros gobernantes de América Latina, de la propia Europa, y es el pedido que hemos hecho de apoyo a la comunidad internacional para que sigan haciendo la presión a favor de la causa que adelanta el pueblo de Venezuela, que es una causa que se identifica con los valores y principios de la democracia. ¿Cómo se pelea con una dictadura? Una dictadura que no tiene patrones, no tiene parámetros, no tiene moral. ¿Cómo se hace una lucha desde el exilio con una dictadura que es oídos sordos a todos los reclamos internacionales y los reclamos de los venezolanos en este momento? Primero, se requiere de mucha autenticidad, de mucha fuerza moral. Y ahí juega un papel fundamental los valores y los principios a los que usted hacía referencia, con una unidad férrea. Y esa unidad debe tener entonces objetivos, propósitos, metas. Y para poder alcanzar esas metas, esos objetivos y esos propósitos, es necesario luchar, trabajar organizadamente, con disciplina, con valor, con coraje, porque hay que correr riesgos. Y desde luego sin egoísmo. Y también sin personalismo. Es hora de que revisemos los mandamientos, los 10 mandamientos, y concluyamos que nunca jamás vamos a volver a colocar a un caudillo por encima de Dios. En su opinión, el diálogo entre la oposición y el gobierno en República Dominicana, ¿a qué llegará este encuentro? Ojalá me equivoque, ojalá esté equivocado, lo digo de verdad, con responsabilidad moral. Ojalá me equivoque, pero creo que eso va a ser la revisión del fallido diálogo de la parodia que comenzó mal el año pasado en República Dominicana. Un diálogo que es manipulado por el régimen, y a los hechos me remito. El que le ha sacado provecho, el que le ha sacado tajadas a esa parodia del diálogo es el régimen. La oposición no salió ni siquiera con un pedacito de los objetivos que se había propuesto alcanzar. Se burlaron del Vaticano, que provocó una carta del cardenal Parolín, en la cual reclamaba el cumplimiento por parte del régimen de los 4 puntos que se habían debatido en la mesa de diálogo de Santo Domingo y de Caracas el año pasado, que son la libertad de los presos políticos, el canal humanitario para atacar o paliar la hambruna que provoca la muerte de mucha gente en Venezuela, el respetar el principio de la separación de poderes, en ese caso la de permitir que la Asamblea Nacional funcione, cosa que no ha hecho este régimen, y por último la convocatoria de elecciones libres que permitan
que en Venezuela se pueda establecer un nuevo gobierno, de hecho, fruto de un proceso electoral libre y transparente. En las exigencias que la oposición coloca para el diálogo está el cambio del CNE, elecciones libres, y se está ventilando la posibilidad del adelanto de las elecciones presidenciales para los primeros meses del 2018. Bueno, si se llega a ese acuerdo, yo creo que hay que ver muy bien en qué se va a comprometer al pueblo de Venezuela, porque la dirigencia que está representando aparte de la oposición en Santo Domingo tiene que saber muy bien hasta dónde puede llegar, porque no se trata de que cambiemos un rector o dos rectores, hay que cambiar toda la estructura del sistema electoral, hay que revisar y depurar el registro electoral permanente, hay que resolver el estatus de los millones de ciudadanos que están en el exilio, porque vamos a poner a la gente a viajar otra vez como se ha hecho de Miami a Atlanta. Vamos a impedir que la gente vote en todos los países del mundo donde hay venezolanos. Estamos hablando de millones de electores que están en el extranjero. Vamos a seguir permitiendo que el Plan República actúe como una guardia pretoriana del régimen. Vamos a seguir permitiendo el ventajismo del uso de recursos que son recursos del Estado, las presiones, las amenazas, las intimidaciones a los ciudadanos para que no voten porque en su conciencia les indica. Yo creo que es un tema que tenemos que discutir. Okay. Nosotros, nuestros lectores de Diario Las Américas son lectores de muchas partes de América Latina y muchas veces preguntan por qué está ocurriendo esto en Venezuela, por qué los militares hacen tanto silencio y apoyan esta dictadura de Maduro. Porque es un proceso de enclaustramiento de las instituciones del país. Y lo que ocurrió en Venezuela es un caso muy particular, porque se trata de bandas que han asaltado las cúpulas de la administración pública, que han capturado las instituciones más importantes del Estado venezolano. Es como que si Al Capone hubiese tomado el poder de la Casa Blanca. Es como que si Pablo Escobar en Colombia hubiese logrado su propósito de ser presidente de la República de Colombia y copar las instituciones públicas. Eso es lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela tenemos al AMPA común, a grupos delincuenciales dirigiendo a las instituciones del Estado. Y no lo digo yo, lo dicen ellos mismos. Cuando usted oye a Maduro decir ahora que Eulogio del Pino y que el señor Martínez son unos delincuentes, bueno, a esos señores los nombró Maduro como ministro. Y él se los agradeció ahorita, ayer. Lo que ocurre es que están peleando por las caletas. Así como las bandas que peleaban en Medellín o aquí en zonas de México, el cartel del Señor de los Cielos, del Chapo Guzmán, peleaban por las caletas. Así está ocurriendo en Venezuela. Están peleando es por las caletas. Están peleando son por la fortuna que le saquearon a Venezuela. Estamos hablando de más de 600.000 millones de dólares. Los de la administración central, los que se han sacado del Banco Central, las operaciones que han hecho con la compra de bonos, la convertibilidad de bolívares en dólares, los dólares preferenciales que recibieron para comprar medicinas, alimentos, tractores, plantas eléctricas que nunca llegaron, el monto de la deuda que Venezuela asumió. El retorno de los capitales sería un paso de esta reestructuración del país una vez que termine la dictadura. Ya hay un trabajo adelantado, que por supuesto yo no estoy autorizado para revelarlo, pero ya hay trabajo adelantado de identificación de capitales que están focalizados en instituciones bancarias del mundo, y hay experiencias de equipos que se denominan cazafortunas, que pudieran hacer un trabajo. Y creo que la Asamblea Nacional debería trabajar en la elaboración de un proyecto de ley que le dé viabilidad al rescate de estos capitales que están en cuentas bancarias de particulares que forman parte de esa red de bolirrevolucionarios que son responsables de la muerte de la gente por hambre, de la muerte de la gente por carencia de medicina. Recientemente murió Adrián Guacarán, que cuando era niño le cantó al Papa Juan Pablo II, y murió porque no tenía medicina. Y eso consta en las redes sociales,
porque el señor Huacarán antes de morir colocó varios Twitter pidiendo auxilio, pidiendo como clemencia. Tantos miles de venezolanos que mueren por falta de medicina. Entonces yo creo que eso, el rescate de esos capitales atesorados como consecuencia de la orgía financiera que se ha hecho en Venezuela, deben retornar al país para que se conviertan en alimentos, en medicinas, en financiamiento de programas agropecuarios, en financiamiento de programas de rescate de la infraestructura de las escuelas, universidades, tecnológicos, pedagógicos, hospitales, medicaturas, ambulatorios, carreteras, autopistas, complejos eléctricos, sistemas de distribución de energía eléctrica, acueductos. Y ese dinero creo que va a ser suficiente para iniciar el proceso de relanzamiento de Venezuela. Alcalde, cuando usted salió de Venezuela, como muchas otras personas que han tenido, o sea, muchos otros políticos que se han visto obligados a salir, la gente lo vio como un héroe. Realmente, a diferencia de en otros casos, no voy a nombrar, pero la gente lo vio como un héroe. Y conversé con un periodista y me dijo, bueno, si Ledesma salió, el último que apague la luz. ¿Hay esperanza para Venezuela? Siempre, mientras haya patria y esperanza, porque la patria nunca muere. Nosotros la sentimos lejana, pero la sentimos viva y la sentimos aquí en el corazón. Y si por algo vale la pena luchar es por la patria. Y por la patria se lucha desde donde uno se encuentre. Mucho más ahora que Venezuela está en todas partes. Venezuela está presente en tu espíritu. Tú eres Venezuela. Y cuando tú sales a un restaurante y te encuentras con un muchacho mesonero, esa es Venezuela. Y cuando vas a cualquier pueblo de Estados Unidos y te encuentras con un señor que es médico, que es ingeniero y que tiene que trabajar como bartender, como parqueador en un estacionamiento, esa es la Venezuela. La Venezuela que se va levantando bajo el sol de tierras extrañas, pero sin olvidar el compromiso que tenemos con la patria que nos vio nacer. A esa Venezuela que está afuera, ¿cuál es el mensaje en este momento? Porque vimos esos 4 meses de lucha en la calle, muchos tenían esperanzas de que ya venían los últimos días y sí, seguimos en esto. ¿Cuál es el mensaje a la diáspora en este momento? Que hagamos una gran tromba, como un torbellino que se una para abrir los cielos y las fronteras de Venezuela, y junto con los millones de venezolanos que están en territorio nacional, terminar de cumplir la jornada de liberar a nuestra querida patria, liberarla de este secuestro del que es víctima por parte de una narcotiranía. ¿Cuál fue la reacción de algunos líderes de la Mesa de la Unidad que están en Venezuela a su salida? ¿Lo llamaron? ¿Se comunicaron con ustedes? ¿Con Mixi? ¿Cuál ha sido la...? No, ha habido mensajes de uno que otro compañero por Twitter. Espero que han estado solidarios. Quizás muchos están ocupados y no pueden tomarse el tiempo de una llamada telefónica, pero en todo caso me basta con la solidaridad de millones de ciudadanos que a través de las redes... ¿Y la gente que está fuera, los líderes que están fuera del país, se han comunicado? He estado en contacto con ellos y esta tarde voy a verlos. Ya me reuní en Washington con algunos de esos líderes y esta tarde voy a verme con buena parte de los compañeros alcaldes que están en el exilio. Ok, ¿tenemos alguna pregunta a través de la cuenta de Diario Las Américas, por favor? Sí, tenemos bastantes preguntas, ya las vamos a efectuar. Uno de nuestros lectores pregunta de cuál es el futuro que usted avisora para Venezuela. Un futuro de libertad, un sol resplandeciente que ponga fin a esta noche oscura y que no arriemos bandera. Le pido a los venezolanos que no nos demos por vencidos nunca, que hay que tener prudencia, paciencia, pero también fuerza, porque las ideas nunca van a ser perforadas por el pesimismo mientras haya un espíritu libertario en nuestra alma. Alcalde, ¿cuál es la agenda que viene? ¿Cuáles son los próximos pasos que usted va a dar? Yo creo que la agenda fundamental es seguir persuadiendo al mundo de la necesidad de presionar a su vez desde el exterior hacia adentro de Venezuela para que se ponga punto final a esta narcotiranía, que se haga una transición, que se definan los términos de un gobierno de transición, que sea capaz de organizar un proceso electoral realmente libre y transparente. Ok, ¿usted estaría de acuerdo con una intervención militar? Ya en Venezuela hay una intervención militar, la intervención de los militares cubanos. Sí, pero una intervención que actuara
para sacar al régimen? Porque esta intervención militar que tenemos... En Venezuela hay una crisis humanitaria, donde hay gente que muere porque no tiene cómo comer, gente que se alimenta de las sobras de la basura, gente que tiene que rehusar una jeringa. Y esto, ayer veía un memorándum del Seguro Social donde le dicen al personal de los hospitales bajo la tutela del Seguro Social que hay que rehusar el material médico quirúrgico. Eso ocurre en un país con las mayores reservas de petróleo del mundo. Eso es realmente vergonzoso, eso es escandaloso. Sí. En Venezuela mueren todos los días decenas de ciudadanos a manos de Lampa. Venezuela es un país en emergencia, y un país en emergencia necesita del apoyo de la comunidad internacional. Ok. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por habernos visitado en Diario Las Américas. Estamos muy complacidos y bueno, realmente le deseamos el mejor éxito del mundo y paz para Venezuela y todo lo mejor para nuestro país. Un mensaje para los venezolanos, los de aquí y los que están en el país. Para los venezolanos, mucha fe, mucha esperanza. Como dijo el Quijote, el Quijote, si algo no le pueden arrancar al ser humano es su buena fe. Y me consta que hay millones de venezolanos con buena fe. Entre pecho y espalda tenemos la vibración de el alma llanera. Y en silencio entonamos cuando estamos afuera el Gloria al bravo pueblo con un nudo en la garganta. Pero esa fe, esa esperanza, más el sentido de responsabilidad con Venezuela es la que nos debe mantener en pie de lucha hasta liberar a nuestra patria. Usted está está con el movimiento Soy Venezuela. ¿La gente se puede inscribir de alguna manera? ¿Cómo se puede participar? En las redes sociales hay ventanas que se pueden abrir para que la gente se incorpore al movimiento Soy Venezuela. Un movimiento que se ofrece como una plataforma amplia, plural, desde la cual podemos aportar nuestra contribución para liberar el país. Bueno, alcalde, muchísimas gracias por venir y muchísimas gracias, amigos de Diario Las Américas. Que tengan muy buenas tardes.